que nos va a cambiar. Bueno, muy contento, muy gozoso en el Señor, porque hemos visto respuesta del Señor con diferentes actividades, diferentes situaciones. Hemos estado orando mucho no solo por la congregación, sino por lo porvenir, porque vienen cosas grandes y maravillosas de parte de nuestro buen Dios, no solo para la congregación, sino para todos los que están viniendo, asistiendo, y aún los que están viendo los videos por internet, por las redes sociales. Sabemos que va a haber un cambio, va a haber una transformación, va a haber un avivamiento, y casualmente ese es el tema de hoy. Dile a tu hermano que está allí: avivamiento, hermano, dile: avivamiento, avivamiento. Y ese es el tema que el Señor tiene para nosotros hoy, avivamiento. Pero ¿qué es el avivamiento, iglesia? ¿De qué se trata eso de estar avivados? Pues esto viene de vida. Avivar viene de vida, avivado, estar despiertos, estar en un constante movimiento. Y el avivamiento es eso, un despertar, un gozo maravilloso y algo que trasciende muchas cosas. Pero este avivamiento está implícito con las emociones. Diga: emociones. Porque las emociones nos pueden engañar. Recuerda que todos los seres humanos, lo dice la Biblia, tenemos un corazón engañoso y además perverso. Allá afuera, muchas personas están confundiendo avivamiento con emociones. Y esto, aunque tienen que ver las emociones con el avivamiento, no se trata solamente de emociones, sino que el avivamiento lo pone Dios en nosotros, en nuestro corazón. Es como que hay una llama que se enciende dentro de nosotros, y hay un fuego que hace que nos movamos y amemos más lo que Dios ama. Y eso es un verdadero avivamiento, cuando empiezas tú a sentir que todas las cosas que Dios ha puesto en su palabra y que ha hablado en tu corazón se aviva, y eso quieres como hacerlo, quieres estar más en la iglesia, quieres orar más, quieres buscar más del Señor, quieres todo el tiempo estar en oración, quieres ayunar, quieres hacer todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Inclusive siente uno la necesidad de vigilar, de estar vigilantes, de hacer vigilias, de estar atento a lo que el Señor dispone. Y ese es el avivamiento. Y hoy el Señor quiere hablarnos de ese avivamiento, porque ese avivamiento empieza por una persona. Mírame acá, una persona. Y el avivamiento no empieza en una comunidad gigante, sino que el avivamiento inicia en una persona, y esto se va extendiendo y se va extendiendo, y eso está allí funcionando, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué pasa cuando hay avivamiento? Se despierta en una persona. En mí, vamos. El avivamiento se despierta en mí. Y el avivamiento se empieza a extender. Pero ¿por qué sucede eso? Porque el Señor está en nosotros, y nosotros nos enamoramos profundamente de Él. Es el amor el que inicia el fuego en el corazón de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque se han visto muchos casos en la historia donde ha habido avivamientos, y los avivamientos han empezado por una persona. Pero qué bendición cuando el avivamiento empieza a extenderse y empieza a surgir inclusive en las familias. Entonces el varón le creyó a Dios, empezó a leer palabra, se enamoró de Dios profundamente y se lo transmitió a su esposa. Y sembró esa semillita en su esposa, y su esposa ahora lo acompaña y oran juntos, y hay un avivamiento allí, y el fuego empieza a hacerse más grande, y entonces ya su esposa empieza a transmitirle a sus hijos.
Y sus hijos empiezan a escuchar y a sentir lo mismo que su papá y su esposa sienten y empiezan a ser avivados y ya quieren ir a la congregación y ya quieren escuchar palabra y ya quieren estar cantando alabanzas y ya ese avivamiento se empieza a extender y esos hijos llegan al colegio y empiezan a hablar de Dios y sus amiguitos dicen, ¿cómo así? ¿Eso qué es? Y empiezan también a poner esa semilla allá en el colegio, en la escuelita, y todo eso, y ese varón en su trabajo empieza también a hablar de Dios, y ese avivamiento se va extendiendo, y la gente empieza a ver qué es lo que está pasando allí. ¿Usted no le ha pasado que usted pasa por algún lugar donde hay una montonera de gente y usted empieza a mirar, ¿qué será que está pasando allá? Ese poco de gente, ¿qué estarán buscando? ¿Qué será lo que quieren? Y así se dan los grandes avivamientos del Señor. ¿Y qué pasa cuando hay avivamiento, iglesia? Dígale a su compañero, hay bendición. Cuando hay avivamiento, hay bendición. ¿Por qué? Porque el Señor por eso creó la iglesia. El Señor no quería que estuviéramos solos, el Señor quería que estuviéramos acompañados y ese fuego se extendiera por todo lugar. Pero resulta que para que haya un verdadero avivamiento hay unas características y hay cosas que nosotros en nuestra humanidad tenemos que hacer. Así que hoy quiero que leamos mucho del Señor, porque cuando nosotros hablamos de avivamiento, el Señor nos lleva a su palabra y hay un varón en el Antiguo Testamento llamado Nehemías. ¿Han escuchado hablar de Nehemías? Y allá en el Antiguo Testamento, Nehemías nos dio, el Señor lo usó y lo dejó aquí plasmado en la palabra para darnos un ejemplo de cómo se inicia el avivamiento y cómo el avivamiento llega a hacer grandes cosas y a transformar y a edificar y a hacer que la obra del Señor se extienda y que haya más fortaleza, que haya más coinonía con el Señor, que haya unidad en la iglesia y que haya cosas maravillosas que solo traen bendición. Así que vamos al libro de Nehemías. Acompáñame allí porque vamos a leer un capítulo completo de Nehemías. Vamos a leer un capítulo completo de Nehemías, pero antes de leer este capítulo, que es el capítulo 4, para que lo vayas alistando allí, vamos a parafrasear un poco de Nehemías. Nehemías era un hombre de Dios, pero este hombre estaba por allá en un lugar sirviéndole a un rey. Y este hombre era el copero del rey. ¿Qué era un copero? Un copero era el que estaba como protegiendo al rey para que al rey no le pasara nada. Todo rey tiene enemigos y un rey en ese entonces pues tenía enemigos que quería matarle, así que se requería de coperos que eran los que estaban pendientes de todo lo que sucedía alrededor del rey para que no le pasara nada, pero el copero tenía una función especial y era que él tenía que probar el vino y probar las comidas y todo lo que el rey fuera a comer antes de que el rey comiera. ¿Para qué? Para evitar de que el rey pudiera morir envenenado o por algún ataque del enemigo. Y esto era Nehemías, un copero de un rey. Pero Nehemías se entera que allá en las murallas de Jerusalén, de su pueblo, estaban tiradas al piso, habían sido derribados los muros y habían sido quemadas sus puertas y todo esto había sido destruido. Pero algunas de las personas que habían salido de la esclavitud habían llegado allí y Nehemías se entera de que estas personas estaban pasando aún hambre, necesidad, que el pueblo estaba destruido, que sus muros habían caído, los habían derribado y que todo estaba destruido. Y Nehemías se entera de esto porque alguien le cuenta y Nehemías siente dolor en su corazón, siente compasión, siente que él debe hacer algo para ayudar a su pueblo, para ayudar a construir, a reedificar esos muros. Y Nehemías pide cartas al rey, le cuenta, el rey se da cuenta que Nehemías está triste
y le dice: ¿qué te pasa? Nunca te he visto triste. Entonces le cuenta que es que se enteró que su pueblo está en esa necesidad, y entonces él le pide al rey que si lo deja ir a ayudar a edificar esos muros, a levantar otra vez esos muros, y le pide cartas al rey para que otras personas le ayuden para poder llegar allá a salvo y poder hacer la obra para el Señor. Y cuando yo leo todo esto, me doy cuenta que de una u otra manera nosotros, al conocer a Cristo, empezamos a sentir eso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno siente que debe ayudar en la congregación, que uno siente que debe edificar, que uno debe ayudar a los hermanos, que uno debe predicar la palabra. Uno siente compasión porque ya nosotros conocemos a Dios y estamos militando con Cristo, pero sentimos que debemos hacer algo por los demás. Y eso es parte del avivamiento, y ahí inicia el avivamiento, cuando empezamos a amar las almas y a amar todo lo que es la obra del Señor. Allí inicia el avivamiento. Entonces vamos a leer el capítulo 4, vamos a Nehemías 4, y vamos a leer todo el capítulo. Por eso prepárate, iglesia, para leer bastante, y gloria a Dios, que vamos a poder leer, porque este capítulo nos va a hablar del verdadero avivamiento en el Señor. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y quiero que me sigas. Dice el verso 1 del capítulo 4 de Nehemías: cuando oyó Sanbalat, ahí vamos a ver muchos nombres bien difíciles de pronunciar para nosotros, y vamos a ver cómo todo esto tiene unos significados. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Me detengo un momento allí. Este varón llamado Sanbalat y otros varones que vas a ver allí eran la oposición. Dígale a su hermano: oposición. Porque cuando hay un avivamiento, cuando hay un despertar de la iglesia, cuando empezamos aún a asistir a una congregación y a querer hacer la obra del Señor, siempre va a haber oposición. Pero diferente es cuando Satanás engaña a las personas y les dice que, y las personas sienten ir a un lugar y no hay ninguna oposición. Antes, al contrario, es fácil llegar a ese lugar. Es fácil, y las personas se levantan y dicen: uy, no, yo me voy para allá, y todo se le da para llegar a ese lugar. Y allá llegan a adorar y a alabar al Señor, y es muy difícil, porque cuando las cosas son de Dios, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber quien se oponga, o siempre Satanás va a poner obstáculos para que la obra del Señor no se realice, o para que tú no recibas la verdadera palabra del Señor, y para que tú no seas transformado. Sigamos leyendo. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, otro perverso, Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Y me detengo otra vez aquí. Y empieza la oposición. Estos dos personajes que aparecen allí, ahora en la tierra, ahora en este momento en el que estamos, son tipología de demonios. Recuerda que nuestras luchas no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, todas estas regiones de maldad que hay allá afuera. Nuestras luchas no son contra las personas, sino contra lo que hay en ellas, porque eso es lo que sucede, y de esa manera se opone Satanás para que las cosas de Dios no se realicen. Por eso el Señor, hoy cuando nos habla de avivamiento,
nos muestra que la mayoría de las veces que hay oposición para que no vengamos a la congregación, o para que no oremos, o para que no leamos la palabra, o aún para que no vigilemos, esto es Satanás oponiéndose, y él puede usar personas, puede usar situaciones, puede usar cualquier cosa para oponerse, para que tú no hagas la obra del Señor. Así que el Señor nos está hablando hoy de avivamiento, pero primero nos está hablando de todo lo que se pueda oponer. Sigamos leyendo. Y el verso 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Entonces aquí ya ellos empiezan a entender: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque si airaron contra los que edificaban, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue derribada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías, otra vez los personajes, y los árabes, ahora se suman los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Me detengo otra vez allí. Mira cómo la maldad empieza a aumentar y empieza a atacar para que la obra del Señor no se realice. Yo recuerdo un día que estábamos allá afuera un sábado cantando alabanzas con el Señor y entregando esa tarjetita, invitando a las personas que pasaban, invitándolas a entrar a la iglesia, cuando de un momento a otro llega una mujer, que no quiero decir el nombre, una mujer engañada por Satanás, y viene con otra persona a decirnos que teníamos que apagar la música. Y esta mujer llega con una intención diferente a la obra del Señor y llega a oponerse a la predicación de la palabra. Pero gloria a Dios que el Señor está con nosotros. ¿Quién lo cree? Gloria a Dios que Dios está con nosotros y cómo el Señor actúa. Y en ese momento el Señor invita a este siervo y a mi esposa y a los que estábamos aquí a orar. Y le decimos: vamos a orar. Te invitamos a orar. Y esta mujer atiende y dice: listo, está bien, oremos. Y empezamos a orar y empezamos a mostrarle lo que el Señor estaba haciendo en este lugar. Y esta mujer que tiene un cargo reconocido en la comunidad, termina recibiendo a Cristo en su corazón y termina diciéndonos: tranquilos, sigan predicando la palabra porque ustedes son bien para esta comunidad. Pero eso lo hace el Señor siempre nos va a respaldar y nosotros no estamos solos, así haya oposición. Pero todo este tipo de cosas hace que haya un avivamiento en nuestro corazón, que aún haya más avivamiento en nuestro corazón. Mientras más se oponga el enemigo, más amamos a Dios y más nos metemos con el Señor para levantar su obra. ¿Quién lo cree? Regálale un fuerte aplauso a papá, porque Él está aquí y Él está hablando a nuestro corazón. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿por dónde íbamos? Verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías de los árabes, se sumaron todos estos, pasamos al verso 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, ¿qué hicieron? Oramos a nuestro Dios, eso es lo que hacemos nosotros. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Mírame acá, iglesia. Nosotros tenemos que convertirnos en vigilantes de la obra del Señor, para guardar lo que el Señor nos ha entregado, para que esto que el Señor ha puesto en este lugar y esto que ha puesto en nuestro corazón no sea dañado, no sea quitado.
tenemos que guardar lo que ya el Señor nos dio. Nosotros los que estamos aquí somos privilegiados, porque el Señor nos ha escogido entre multitudes para levantar esta obra, para que un día podamos decir: ¿te acuerdas cuando éramos tan pocos los que nos congregamos? ¿Te acuerdas cuando éramos los pocos que estábamos edificando esos muros, levantando esa obra, levantando eso que el enemigo había dañado y había destrozado, y nosotros como instrumento de Dios estuvimos allí para hacerlo? Yo veo aquí ministros del Señor, yo veo pastores, veo evangelistas, veo personas dispuestas con un corazón para levantar la obra del Señor. Yo veo aquí ministros que van a estar en las naciones, quienes lo creen. Yo veo aquí evangelistas, yo veo aquí ministros de alabanza que están dispuestos para alabar y exaltar el nombre del Señor. Y eso nosotros tenemos que cuidarlo, vigilarlo. Por eso la palabra del Señor nos invita a orar y a poner vigilantes, a estar allí como atalayas, estar todo el tiempo avivados, dispuestos y mirando qué nos puede venir a dañar, para que estemos nosotros unidos en unidad, haciéndole frente a todo esto, y obviamente no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Entonces oramos, repetimos el verso 9, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Así que no es cualquier instante, es todo el tiempo orando y vigilando. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mírame acá otra vez, iglesia. Mira, muchas veces no solamente son los demonios, no solamente es el ataque de Satanás, sino el mismo entorno que impide que la obra del Señor avance. Hay muchas cosas que están en contra de que la obra del Señor avance, de que los muros sean edificados, de que todo sea, que esos portillos sean remendados y tapados, pero nosotros vamos a estar allí. Y dice el verso 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Vuelvo y me detengo, iglesia. La iglesia, dice la palabra del Señor, dentro de la iglesia también hay cizaña. Dentro de la iglesia también hay gente infiltrada que lo que vienen es a dañar y a destruir. Por eso tenemos que pedirle mucho discernimiento al Señor, porque muchos querrán venir, y ya nos pasó, y aquí se quiso meter gente a destruir la obra del Señor. Y gloria al Señor que Dios está respaldándonos y nos está mostrando. Entonces hay que estar apercibidos, hay que estar atentos para que eso no suceda. Miren cómo el enemigo quiere infiltrarse, quiere entrar aquí para destruir desde adentro y dañar todo. Por eso, iglesia, es importante que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo Jesús. Porque entonces está el hermanito que dice, no, hoy no me saludaron, no, hoy no me, y entonces más bien no voy porque el hermanito me miró mal, o porque de pronto el mismo Dios obrando da una palabra y el hermanito dice, no, el pastor lo dijo fue porque seguramente echándomelas a mí, o no. Simplemente, si ponemos la mirada en Cristo Jesús, sabemos que la reprensión o muchas veces la misma exhortación es para nuestro propio beneficio. Pero sigamos, que esto se pone cada vez mejor. Dice entonces el verso 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Oigan esto, iglesia, por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.
y me detengo otra vez allí. Recuerda, iglesia, que esta congregación es de oración, de ayuno, de lectura de palabra, de vigilar, pero hay algo aquí en esta congregación que no se puede descuidar, y es la guerra espiritual. Porque ahora lo vamos a ver cómo ellos decidieron continuar con la obra, pero haciendo guerra. Y ellos, mientras construían esos muros, con una mano estaban pegando levantando los muros, ¿sí? Pero con la otra mano tenían la espada. Y estaban allí atentos para no dejarse robar la bendición. Y nosotros en este lugar somos guerreros. Nosotros guerríamos, todos los jueves hay un culto de guerra espiritual, y yo te invito a que asistas a ese culto, porque no podemos descuidarnos, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, y a Satanás hay que mantenerlo a raya, hay que mantenerlo allá a la distancia, y la única manera es guerreando, peleando la buena batalla de la fe. Por eso es importante que esta iglesia se mantenga constantemente en guerra espiritual. Pero no vamos a tener miedo. Recuerda que no tenemos miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Así que no vamos a tenerle miedo a Satanás. Por allá hay una iglesia, o de pronto varias congregaciones, donde ni siquiera mencionan a Satanás porque les da miedo, literal. Y entonces han dicho, mire, no, pastor, aquí no mencionamos a Satanás, nosotros lo dejamos quieto para que él no se meta con nosotros. Entonces finalmente lo que han hecho es un pacto con el diablo. No lo ponen a raya, no lo ponen en su sitio para que él no les haga nada. Pues aquí es lo contrario. Nosotros hacemos guerra espiritual, nosotros no nos quedamos quietos, porque no vamos a dejar que nos arrebaten nuestra bendición. ¿Quién lo cree? Amén. Sigamos entonces, dice, pero sucedió que cuando venían los judíos, el verso 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, unidad, iglesia, unidad, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mírame acá, iglesia, no tengas miedo de nada, porque tenemos un Dios que es inmensamente grande y temible, y Él está peleando por nosotros. ¿Quiénes lo creen? Que somos más que vencedores. Dios está con nosotros y nada nos va a pasar, nada malo nos va a pasar mientras estemos pegaditos de su mano constantemente. Sigamos, dice el verso 15: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos ¿a dónde? Al muro, y cada uno a su tarea. Mira que cuando nosotros, iglesia, entendemos lo que Dios quiere hacer con esta congregación, con este ministerio, cuando lo entendemos de verdad, no nos dejamos distraer. No le tenemos miedo a nada y seguimos avanzando. ¿Quiénes lo creen? Seguimos avanzando y haciendo que esta comunidad cada vez sea más grande y fuerte en el Señor. Pero no una comunidad cualquiera llena de religiosidad, sino una comunidad que conoce la verdadera palabra del Señor y ha sido libre de toda contaminación de carne y de espíritu. Por eso estamos aquí. Sigamos. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía, ¿qué, iglesia? Lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¡Wow! Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra mano, ¿qué tenían, iglesia? Espada. Por eso nosotros no vamos a dejar de trabajar levantando esta obra.
pero en la otra mano, en una mano vamos a tener el querer como el hacer de levantar esta obra, de predicar la palabra, de ir por los perdidos, de hacer todo lo que el Señor nos ha mandado, pero en la otra mano vamos a tener lista la espada. ¿Cuál es la espada, iglesia? ¿Cuál es la espada? La palabra del Señor, que es la espada que nos mantiene vivos, que no nos deja caer, que nos levanta. Esa espada doble filo que es la defensa que nosotros tenemos. Por eso no vamos a rendirnos y vamos a seguir en guerra espiritual contra toda esa maldad que hay allá. Dice, ¿cuál verso íbamos? 18, 19. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es, ¿qué, iglesia? Grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Mírame acá, iglesia. La mayoría de las veces, toda la semana estamos lejos. El uno está trabajando por allá, gloria a Dios hoy día por la tecnología, porque estamos unidos con las redes sociales y todo esto. Pero el sonido de la trompeta es aquí, la congregación, donde nos reunimos todos, donde nos ponemos de acuerdo para avanzar en la obra. Por eso cuando suene la trompeta, cuando tú en la mañana del domingo abras tus ojos, digas, yo voy a ir allá, porque voy a llenarme de la presencia del Señor, voy a compartir con mis hermanos, voy a estar, y en todos los cultos es necesario que estemos. Ojalá podamos venir a todos los cultos y podamos invitar personas y que cada vez sea más grande esta comunidad para que podamos impactar. Dígale a su hermano allí, impactar. Podamos impactar, bendito Señor, con la palabra del Señor a multitudes. Sigamos. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Mira que ellos no se descuidaban ni un instante, iglesia, era día y noche. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de ¿qué? De Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Mira, nunca nos podemos quitar este vestido que el Señor nos dio de cristianos evangélicos, de los que no podemos estar allá en la secreta. Decía, en estos días tenemos que nosotros estar vestidos de la gloria del Señor, vestidos de lo que el Señor nos entregó. No podemos bajar la guardia, un día sí, otro día no, todo el tiempo somos cristianos. Le servimos a un Dios grande y poderoso, a un Dios que nos respalda y un Dios que nos tiene aquí bendecidos. ¿Quién lo cree? Sigamos entonces con todo esto. Entonces vemos cómo hay obstáculos en el avivamiento. ¿Sí? Hay oposición, los escombros, además de la oposición, también hay cosas que se atraviesan en nuestra vida cotidiana, aún en nuestra familia. Hay gente que no quiere que vengamos, hay gente que te está diciendo, oiga hermano, ¿cómo así? Usted toda la semana está trabajando fuerte, madrugando, y el domingo también va a madrugar. Y el domingo también va a madrugar, a veces para ese lugar, eso es tan aburrido. Y ese lugar, siempre va a haber oposición, mi hermano. Siempre va a haber cosas que te van a robar la bendición. Por eso tenemos que estar apercibidos, iglesia. También la fragilidad de los colaboradores. Hay personas que finalmente están débiles porque falta oración, ayuno, porque falta lectura de la palabra. Entonces las personas se debilitan, las personas empiezan a debilitarse y a hacer que la obra del Señor no avance. Y también están muy atentos con las amenazas, porque muchas veces nos vamos a sentir amenazados. Pero recuerda, iglesia, que somos más que vencedores.
que nuestro Señor ya venció aún la muerte. Así que no te dejes vencer, que no, es que esto, una hermanita me decía, no, pastor, yo no he vuelto, es que estoy enferma. Y yo, ¿cómo así? ¿Usted no ha vuelto porque está enferma? Pues cuando uno está enfermo es cuando más va a la iglesia, porque allá oran por la salud. No, pastor, es que yo no he vuelto porque es que ¿cómo le parece que me quedé sin empleo? ¿Cómo así? Pues vaya para que oremos por un nuevo empleo. Pero si no hay unidad, si te quedas allá encerradito en la casa, esperando que te llegue el video para verlo allá en diferido, verlo allá grabado, pues déjame decirte que estás muy débil en la fe, que te está faltando esa certeza en la fe, esa convicción del Espíritu para que puedas venir a este lugar y irte nutrido, lleno de la presencia del Señor. Pero entonces, pastor, todo esto que tiene que ver con el avivamiento, pues ya vimos el tema de la oposición. Pero cada vez que haya oposición, cuando estamos avivados, eso hace que más nos metamos con el Señor. Porque Satanás quiere, ¿a qué vino Satanás? A hurtar, matar y destruir. Y él quiere que tú pierdas tu fe, que tú te desanimes, que tú ya no quieras venir, que tú ya no quieras participar, que tú ya no quieras edificar esos muros, sino que él lo que quiere es que estés allí tranquilito en tu casa, esperando que llueva maná del cielo y que no pase absolutamente nada. Pero hay unas condiciones que son evidentes para el avivamiento. Condiciones evidentes para el avivamiento, y la primera condición es el trabajo continuo, pero no interrumpido, sino hasta el fin. Dile a tu compañero allí, trabajo sin interrupciones. Un trabajo continuo, un trabajo que sea constante. Un hermano me decía ayer, como esa gotica de agua que cae sobre una roca y todos los días cae continua, y tú vas a ver más adelante que la roca empieza a tener un huequito ahí donde cae la gotica. Y una gotica de agua no alcanza a romper una roca, pero cuando es constante y por décadas, tú vas a ver que hay un hueco profundo donde cae la gotica de agua todos los días. ¿Por qué? Porque el trabajo continuo hace que haya avivamiento en nuestro corazón. Mira, yo te hablaba al principio de esta ponencia que las emociones tienen mucho que ver con el avivamiento, pero cuando son solamente emociones, no hay trabajo continuo. Hay un trabajo interrumpido. Y por emociones vas al lugar, pastor, yo quiero ir a evangelizar, porque yo quiero, pero cuando es solo por emociones, la mayoría de las veces la persona solo quiere figurar, solo quiere mostrarse. Y entonces llega a predicarle a una persona y le hace hacer hasta la oración de fe, pero venga, pero pastor, grábeme que es que estoy predicándole a él, vea, muéstreme la foto para ponerla en las redes sociales de que yo estoy ministrando el Espíritu. Esas son emociones. Pero cuando realmente hay un trabajo continuo, porque estás enamorado del Señor y porque realmente ama las almas, tú no necesitas figurar, tú no necesitas aparentar. Mira, iglesia, ¿sabes dónde tenemos que figurar nosotros? Y dónde tenemos que de verdad ser importantes, y dónde de verdad tenemos que nos conozcan, en dos lugares. Y el primer lugar es en el cielo. Que nosotros oremos y los ángeles digan, uy, está orando el siervo Víctor, uy, está orando la sierva Marta, uy, está orando mi hermano, están orando, y todos los ángeles digan, uy, qué bendición, mira cómo ama el Señor. Allá tenemos que figurar, allí es donde tenemos que, no aquí en la tierra, ojalá aquí en la tierra pasemos desapercibidos, pero hay otro lugar donde tenemos que figurar, iglesia, y es en el infierno. Cuando nosotros oremos, que allá tiemble, que los demonios, que las tinieblas tiemblen cuando tú te postras a orar y digas, wow, está orando, no, vámonos, huyamos, empezó a orar mi siervo, empezó a orar. Ahí tenemos que figurar. Pero aquí en la tierra ojalá pasemos desapercibidos.
Aquí no es necesario, iglesia. Aquí tenemos que ir y hacer la obra, pero una obra constante, una obra, iglesia, donde nosotros realmente el avivamiento nos lleve a hacer esa obra continua hasta el fin. Y la obra del Señor no puede parar. Hay una canción que dice: esta obra no va a parar porque está en mi corazón. Si la obra del Señor está en tu corazón, la obra del Señor no va a parar. Pero hay hermanitos que se han dedicado en sus emociones es a criticar al otro. Y hasta su postura física: ve, ¿y por qué te paras de esa manera? Ve, ¿por qué cruzas los brazos? Ve, ¿por qué? Pero la obra de ellos no es continua, sino que ellos están solamente donde los ven, solamente donde pueden figurar, donde hay multitud de almas. Ahí quieren orar para que todos digan: ay, como ora de bonito, uy, como está de ungido, mira, echa fuera demonios. Y la palabra dice que el Señor respalda, pero el Señor respalda su palabra. Por eso un día dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre. Y el Señor les va a decir: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque ellos se están moviendo es por emociones. Ellos quieren desfigurar, ellos quieren aparentar, ellos realmente no están viviendo un avivamiento, ellos están emocionados. Y créeme que se puede dar que el Señor respalde esas emociones, porque el Señor lo que respalda es su palabra. Él respalda la palabra. Y una persona emocionalista, movida por su alma, no por el espíritu, esa persona puede echar fuera demonios. Claro que sí. Pero como se está moviendo por el alma, cuando echa demonios no tiene claro que un demonio sale de un cuerpo y ese cuerpo tiene que recibir a Cristo en su corazón para que cuando vuelva ese demonio no encuentre la casa vacía, sino que la encuentre llena del Espíritu Santo y ya no la pueda ocupar. Porque dice la palabra, parafraseando, que si ese demonio vuelve y encuentra esa casa vacía, adornada, barrida, limpia, dispuesta, él dice: uy, voy a traer 7 peores, y ya viene a habitar con 7 peores. Pero la persona en sus emociones a todo el mundo le quiere echar fuera demonios sin tener la voluntad de Dios en él. Y entonces esa persona a todo el mundo le echa demonios porque está moviéndose por su alma, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos ordenados, y en el orden de Dios, cuando el Espíritu Santo nos dice que tenemos que ministrar, es cuando lo hacemos. No ministramos en nuestras fuerzas, ministramos del Espíritu Santo cuando el Espíritu nos mueve a ministrar, porque Dios es un Dios de orden. Pero la obra del Señor tiene que seguirse haciendo y se tiene que hacer de verdad en el avivamiento, de continuo hasta el fin. Por eso allí mismo en ese capítulo 4, verso 6 lo dice, volvámoslo a leer. Dice el capítulo 4 de Nehemías, verso 6: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así que esa obra del Señor, cuando hay un verdadero avivamiento, la haces con ánimo, con gusto. Tú sientes en tu corazón que debes servirle al Señor y que lo quieres hacer con gusto, con amor. Conozco un hermano que está aquí y me está viendo, que sintió en su corazón hacer algo para la obra del Señor y lo entregó en este lugar. Y eso es algo que para nosotros es maravilloso, porque el Señor pone el querer como el hacer. Y este varón hizo algo con sus propias manos, algo muy bonito, y lo sembró a la obra del Señor. Y yo te digo, eso para el Señor vale muchísimo. Eso para el Señor es grandioso, porque eso nació en su corazón, en su mente. Él dispuso el tiempo y aún los recursos para hacer eso y sembrarlo a la obra del Señor, y gloria a Dios. Pero otra de las condiciones para el buen avivamiento es la oración intensa. Iglesia,
El avivamiento hace y pone en nosotros el orar, pero el orar hace que el avivamiento aumente. Mientras más oramos y entramos en comunión con el Señor, mientras más tenemos coinonía con Dios, mientras más estamos en intimidad con el Señor, ese avivamiento, ese fuego, es como cuando tú tienes allí una hoguera y empiezas a meterle más y más madera, más candela, más para que se aumente ese amor por el Señor, se aumenta, esa coinonía con Dios se aumenta en la oración. Por eso es necesario, iglesia, que esta congregación y todos los que están viendo estos videos se metan más con el Señor en oración. Mira, la oración es la herramienta más completa que el Señor nos dejó. El Señor, cada que hacía una obra, antes de hacer algo, de un milagro o alguna cosa, veíamos al Señor ya de madrugada orando. Y después volvía el Señor a orar. Y todo el tiempo estaba en esa coinonía con el Padre. Nuestro Señor quería y lo dejó así establecido y lo mostró en todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque Él quería y quiere que nosotros hagamos lo mismo. La oración. Sucedió algo en tu hogar. Tu esposa te dice: mi amor, mira, es que está pasando esto y esto. Dale, primero oremos. No, que es que vamos a tomar una decisión. Vamos, primero oremos. No, que es que está sucediendo algo y mira cómo no vamos a poder ir a la congregación. Arrodíllate y empieza a pedir al Señor discernimiento. ¿Y qué es más importante, Dios o lo que está aconteciendo? Me voy para la iglesia. Pero es oración constante. Así que no solamente es lo que tú puedas hacer para el Señor, ese trabajo continuo y hasta el fin, sino que también la oración intensa hace que nosotros, el corazón de nosotros sea más avivado para servirle al Señor y ese avivamiento se extienda. Y esa oración también va acompañada de esa vigilancia constante, de ese despertar. Vigilar no es solamente trasnochar, irse por allá y estar toda la noche alabando al Señor y adorándole. Claro, eso es bueno, es una vigilia, pero vigilar es estar despiertos, es estar atentos, es estar pendiente de las acechanzas de Satanás, porque él siempre va a querer robarnos. Pero eso se consigue allí. Por eso allí mismo en el verso 9 de ahí de Nehemías 4, leámoslo, el Señor nos muestra cómo Nehemías entendió. Y dice el verso 9 de Nehemías 4, entonces, ¿lo tienen? Gloria a Dios. Dice: entonces, ¿qué hicieron? Oramos. ¿A quién? A nuestro Dios. Y dice: y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Por eso es oración y vigilancia en el Espíritu. Estar atentos. No te dejes robar la bendición, iglesia. Mira, 1000 pretextos. Yo llamo a los hermanos: hermano, ¿por qué no fuiste tal día a la congregación? No, pastor, es que ese día me levanté y eso me pasó de todo. Yo le digo: gloria a Dios. Porque si te pasa de todo, para que no vengas y asistas a este lugar, es porque aquí hay verdadera bendición. Porque cuando en un lugar tú vas a ir solamente a entretenerte, a ver el show, pues Satanás está feliz y para allá te manda y no te pone ningún obstáculo. Ningún obstáculo, y te vas y se vuelve hasta una rutina. El domingo voy para la iglesia porque voy a ver cómo danzan de bonito, voy a ver que van a traer una persona nueva de por allá de Checoslovaquia o de no sé, cualquier lado. Pero van a traer una persona nueva que vea eso, está quiquera, eso ha llenado estadios, y entonces yo me voy para allá. Entonces está el show. Ahí van a hacer una obra de teatro. No, ese pastor predica más bonito y dice unos chistes tan bonitos. Y Satanás dice: y llevémoslo para allá. Llevémoslo, que allá está muy bendecido, entre comillas. Pastor, yo llevo 20 años allá me sembró el Señor y sigue siendo el mismo perverso, malo, religioso, haciendo maldad, vive afligido, triste, angustiado y lleva 20 años allá entretenido.
porque eso es lo que hace Satanás. Entonces Satanás no pone oposición. Pues ¿para qué le va a poner oposición? Si allá lo tiene tranquilo en sus manos, creyendo que es salvo y creyendo que está bendecido y súper bendecido. Pues resulta que es una mentira de Satanás. Y así vemos congregaciones llenas de almas. Todo donde Satanás le soba al hombre le dice: va bien, papi, allí estás tranquilito, sigue allí, madruga, y le pone todo y le quita aún los obstáculos para que llegue allá y sea entretenido. Pero su corazón sigue siendo el mismo, aún lucha con los mismos pecados con los que llegó. Cambió, sí, ahora habla más bonito, ahora lee la palabra, ayuna, ora, se congrega cada 8 días, pero su corazón sigue siendo el mismo. No ha habido un nuevo nacimiento, porque cada 8 días lo entretienen, porque inclusive asiste 2 y 3 veces en la semana a ser entretenido. Y le habla bonito para que no se vaya a la iglesia y no hay exhortación, allá no hay palabra de arrepentimiento, allá no se habla del pecado, ni siquiera se menciona el infierno, porque el hermanito, si le mencionan eso, se va a otro lugar donde lo entretengan mejor. Él está buscando es solamente que lo entretengan. Ahí hay un avivamiento fingido porque es solamente emociones, solamente emocionalismo. Y uno ve grupos de hermanitos, qué bendición, están predicando la palabra, pero están allá saltando, dando vueltas y haciendo cosas en sus emociones. Pero la lucha interna con el mismo pecado sigue allí porque no han nacido de nuevo, porque no han sido transformados por la palabra del Señor. Así que dentro de esas condiciones para un verdadero avivamiento también está esa vigilancia constante, de estar apercibido, de pedirle discernimiento al Señor para ver lo que está aconteciendo en mi entorno, para ver por qué está sucediendo. Así que el orar, el trabajar, el vigilar son condiciones indispensables para un verdadero avivamiento. Pero viene algo que ya es donde le digo que la emoción viene a nuestra vida. Porque es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el cuerpo y en el alma hay también emociones. Entonces, no podemos confundir el avivamiento con el emocionalismo, porque el avivamiento es una verdadera coinonía con Dios y un verdadero enamoramiento de Dios, donde nosotros nos enamoramos y en nuestra humanidad, que es lo más difícil, somos capaces de entregar nuestra vida por Dios. De hecho, morimos a nuestro yo y nacemos para servirle y hacer solo la voluntad de Dios. Por eso es que muy pocas personas son iglesia de Dios. Porque la verdaderamente iglesia de Dios, la verdadera iglesia del Señor, somos los que hacemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Regale ese aplauso al Señor. Gloria a ti, mi Señor. ¿Por qué? Porque yo también lo entendí. Yo también estuve en medio de ese emocionalismo. Y este siervo también lo vivió. Eran solo emociones, porque yo no hacía la verdadera voluntad del Señor cuando estaba allá. Era un religioso más. Era alguien que había cambiado, porque ya hablaba bonito, ya leía la palabra, pero el pecado seguía estando allí. Y tenía luchas con ese mismo pecado. Y aunque ya la gente decía, uy, cómo ha cambiado, le lavaron el cerebro, mire, mantiene allá metido en la iglesia, aún había luchas internas. Mi corazón no había sido transformado, por eso el avivamiento que se veía en este siervo no era un avivamiento genuino, sino que eran emociones. Pero cuando naces de nuevo y eres transformado realmente por la palabra del Señor y decides morir a tu yo,
morir a tu voluntad y vivir para la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, solo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, entonces ahí hay un verdadero avivamiento. Y tú sientes que quieres hacer 1000 cosas para el Señor y te puedes emocionar. Y entonces uno escucha la canción que está alabando al Señor y uno se goza del Señor, pero no son solamente emociones, sino que hay un fuego en nosotros que nos lleva a hacer cosas que otros no hacen. Y entonces está el hermanito emocionado que dice: no, pastor, haga el culto a las 4 o a las 5 de la tarde. Hágalo a las 5 de la tarde para poder nosotros dormir bastante en la mañana el domingo. Toda la semana trabajamos y entonces uno empieza como que, pobrecito el hermanito, de verdad mantiene cansado. Pero qué bendición cuando hay fuego en tu corazón y dices: voy a madrugar, no me importa cuánto me cueste, yo me levanto temprano y voy a dar esas primeras horas a mi Señor, porque hay fuego en el corazón, porque hay verdaderamente un avivamiento. Y entonces hermanita que me dijo: pastor, haga el culto a las 4, a las 5 de la tarde. Es que la gente que yo le he predicado, esa gente no viene por la mañana, ellos no están enseñados a madrugar. ¿Y a dónde está el avivamiento? ¿Y dónde está el fuego? ¿Y a dónde está el amor por Dios? ¿Y a dónde está la entrega al Señor? ¿Dónde están esas primicias al Señor? Las primicias del Señor no solo son plata ni dinero como lo han puesto por allá los religiosos. Las primicias al Señor es entregarle tu tiempo, tu vida, todo tu ser al Señor. Esas son las primicias al Señor. No como el religioso: traiga las primicias al Señor, y se buscan un sobre bien grande de tamaño oficio. Y uno dice: ¿para qué? Si los billetes son chiquitos. Pues es para que metas allí también la escritura de tu casa. Es para que pongas el título, valor que tienes por allí guardado. Y entonces ya te traen hasta el datáfono para las primicias al Señor. Pues déjame decirte, iglesia, que las primicias al Señor es tu ser, tu vida, tu tiempo, tu amor incondicional, todo lo que eres. Esas son las primicias al Señor, y dáselas en la mañana. Si de mañana buscares a Dios, si rogares al Todopoderoso, si fueres justo, limpio, si fueres alguien de Dios, ciertamente dice el Señor: yo me levantaré y haré prosperar la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, dice el Señor. Regálale ese aplauso al Señor y dispón tu corazón, iglesia, para darle al Señor gloria a ti, Padre, para darle al Señor estos primeros días de la mañana, para darle al Señor esas primeras horas, para que todos los días, apenas abras tus ojos, tu primer pensamiento sea para decirle: gracias, papá. Gracias, hermoso Rey, por todo lo que me das y aún por lo que no me has dado. Gracias, papá precioso, por lo que no me das, porque seguramente me hace daño. Gracias, Espíritu Santo de gloria, por estar en mi vida. Esa es la primicia del Señor, y ese es el verdadero avivamiento: que tú te enamores de Dios profundamente y decidas morir a tu yo y vivir solo para Él. Y allí empieza el avivamiento. Y allí empieza ese avivamiento que tú tienes a impactar a otras personas. Y cuando tú abres tu boca, de tu boca lo que sale es esa presencia del Señor, y que impacta a otros, y esos a su vez van a impactar a otros, y se convierte en un avivamiento como los que ya han ocurrido en este mundo. Ya ha habido avivamientos en este mundo. Pero también han habido avivamientos mentirosos, donde solamente se mueven emociones, como lo que está ocurriendo allá afuera. En estos momentos hay lugares donde hay filas de hermanos esperando entrar, igualito que cuando hay un espectáculo del mundo en el estadio, porque ellos quieren sentir el gozo falso, que es la alegría momentánea del entretenimiento.
Y ese entretenimiento en las congregaciones es la misma religiosidad, el mismo espíritu fariseo de fariseísmo que se ha metido en la iglesia y ha convertido a unos hermanos que creen seguir a Cristo, pero finalmente no le están sirviendo a Dios. Y todos sabemos que solamente hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. Y el que no le sirve a Dios, iglesia, ¿a quién le sirve? A Satanás. Pero ¿por qué los hermanitos andan con Biblia debajo del brazo? ¿Y por qué los hermanitos sienten gozo en su corazón? Porque ellos están entretenidos con una palabra mentirosa, porque les muestran un 90% de verdad, pero ahí está implícito el 10% de mentira. ¿Y cuál es ese 10%? El amor al dinero, el decirles: tranquilo hermano, que todo es bueno, con Dios todo es bueno y a usted nada malo le va a pasar. Allí no le hablan de la aflicción, allí no le hablan del arrepentimiento genuino, ni le dicen que Dios está ahí para acompañarnos en la aflicción, sino que te dicen que Dios ya lo libró de todo. Tranquilo hermano, siga diezmando y ofrendando, lo demás ya el Señor se encarga. Allí no te dicen que Dios es el que suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y si te lo dicen, el pastor no lo demuestra, porque el pastor o el líder de ese lugar está esperando solamente el dinero para que Dios le supla a través del dinero de los hermanos. Pero ese lugar es el más asediado, el lugar más bonito de la ciudad y el más visitado por los hermanos, porque ellos quieren ir allá a ver el entretenimiento. Y entonces están las pantallas gigantescas atrás con un poco de luces y cosas, y todos vestidos bien bonito, cantándole al Señor, y toda una manipulación para que esos hermanos sientan que allá deben de estar. Y aquí me sembró el Señor y aquí me quedo. ¿A dónde está eso en la iglesia, en la Biblia? En ninguna parte dice en la Biblia que si el Señor me puso en un lugar, ahí me tengo que quedar. ¿Quién dijo eso? Si Cristo no tenía ni siquiera un lugar, Él salía y predicaba allá, y solo el sábado iba a la sinagoga, y eso porque era costumbre allá, pero el Señor predicaba todo el tiempo y fuera de tiempo, y en todo lugar. Y la iglesia no es ese lugar, la iglesia somos nosotros, y en cada lugar donde estemos está la iglesia. Así que es una mentira de Satanás, y ha encerrado a la gente como en la iglesia tradicional son encerradas las monjitas. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro, yo he visto congregaciones donde son los mismos miembros por décadas. ¿Cuántos hay aquí? No, aquí hay 300. Tengo 300 miembros, me dicen pastores. Ay, gloria a Dios, qué bendición. Y salen a hacer evangelismo. No, pastor, porque es que ya no me cabe más gente. Ya no me cabe más gente, entonces yo ya no salgo a hacer evangelismo. Estamos los mismos y la hermanita lleva 20 años ahí cantándole al Señor. ¡Ay, qué bendición! ¿Y cuántas almas has ganado para el Señor este año, hermanita? No, porque ya estamos completos. Ya se estancó, ese lugar está ahí, y así mismo en la iglesia tradicional hay conventos donde hay hermanitas que aman a Dios y están allá encerradas. Y eso es lo que quiere Satanás: encerrar a la gente en 4 paredes para que no salgan a cumplir la gran comisión y ir a predicar a todas las naciones. Eso es lo que quiere Satanás. Por eso la gente quiere estar en ese lugar donde lo entretienen y no tienen que ir a predicar. No, mi hermano, ¿sabe qué le dicen ahora para manipular por el dinero? Mi hermano, vea, como usted no tiene tiempo para ir a predicar la palabra, ni decirle a su vecino, usted no tiene tiempo. Entonces, mi hermano, usted tiene que ofrendar, métase la mano al bolsillo y ponga aquí dinero para que nosotros con ese dinero vamos y damos allá, y entonces usted de esa manera usted está predicando. ¿Dónde dice aquí en la Biblia eso? Yo no he visto aquí el Señor ordenó ir y predicar a todas las naciones, a todos nosotros. Tócate el corazón. A mí me mandó el Señor a predicar la palabra.
A mí no me mandó el Señor a dar plata para que otro predique. ¿Quién dijo eso? ¿A dónde está eso aquí? Yo no lo he visto. Pero ellos manipulan de esa forma y te dicen, mira, tienes que dar dinero, que como usted no tiene tiempo para predicar la palabra. Entonces los hermanitos que estamos aquí, vamos y predicamos, pero tienes que darnos dinero, porque es que no podemos llegar con las manos vacías. Tenemos que llevar dinero y la palabra del Señor dice, vaya sin nada. No lleve nada, váyase con las manos vacías a predicar la palabra, dice el Señor parafraseando. Vaya sin dinero, vaya sin nada a predicar la palabra del Señor, pero predique. Es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo que predica a través de nosotros, es el Espíritu Santo el que toca los corazones, es el Espíritu Santo el que hace la obra, pero Satanás, lo acabamos de ver, se opone para que la obra del Señor aumente. Pero gloria a Dios, que somos más que vencedores y que esta obra no va a parar y que vamos por todos los perdidos, por todos los que están allá encarcelados, por todos los que están en aflicción y los vamos a traer aquí para que sea el Señor, el Espíritu Santo lavándolos con su sangre preciosa a través de su palabra, porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Es Dios que lo hace y nos va a usar. Ponte sobre tus pies, iglesia, vamos a orar, a darle gracias al Señor, porque hoy inicia un avivamiento en este lugar. Hoy inicia, ponte la mano en el corazón, hoy inicia un avivamiento en mí, dice el Señor. Hoy inicia un avivamiento en mí. Hoy el fuego del Espíritu se aviva y es una llama gigante en mi corazón por amarte, bendito Rey del cielo. Levanta tus manitos, cierra tus ojos, Padre precioso de gloria, bendito Rey del cielo, Padre amado, en el nombre de Jesús, bendito Señor, presento tu iglesia, Señor, presento este remanente, Padre de gloria, presento mi vida, Padre precioso, y a esta hora nos ponemos a cuenta delante de ti, Señor. Padre, te pedimos perdón por toda nuestra maldad, Señor, por este cuerpo de muerte, Rey del cielo, por este corazón perverso y engañoso, Señor, por esta mente corrompida, Padre de gloria, te pedimos perdón a esta hora, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. También perdonamos a quienes nos hayan ofendido, Señor, entendemos, Señor,